En un desierto donde el calor quema hasta el alma, una joven es traicionada por quien debía protegerla. Su propio padre la abandona entre dunas infinitas, condenándola a morir en silencio. Pero cuando todo parece perdido, un príncipe nómada surge entre la arena, trayendo consigo misterios, costumbres ancestrales y un destino capaz de cambiarlo todo. Antes de comenzar la historia, dime, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Año 1727. Las arenas ardían bajo un cielo sin nubes, extendiéndose hasta perderse en un horizonte, donde el aire parecía temblar de dolor. En el extremo sur de Alcara, una región olvidada por las rutas comerciales y temida por los viajeros, el viento traía un silbido agudo, mezclando polvo con el olor metálico de la sequía. Las cigarras cantaban como si se burlaran de la sed de los vivos, y el calor aplastaba cualquier sombra que pudiera ofrecer descanso. Aisha, de apenas 17 inviernos, caminaba tras la silueta oscura de su padre, Rashid ibn Farik, un hombre de manos ásperas y mirada endurecida por las guerras tribales. Sus pies se hundían en la arena. Cada paso era una herida invisible que ardía en la planta. El sudor le caía por el cuello, pegándole el cabello a la piel, mientras sus labios agrietados apenas lograban pronunciar palabra. Habían cabalgado hasta que los caballos colapsaron. Luego, él le ordenó seguir a pie. No había explicación, no había promesas, solo un silencio espeso como si cada palabra fuera un peso que no quería cargar. Cuando llegaron a una zona donde las dunas formaban un círculo natural, Rashid se detuvo. Aisha creyó que al fin descansarían, pero él no la miró a los ojos. Sus manos, que tantas veces habían sostenido su brazo cuando era niña para enseñarle a caminar, ahora soltaron la cuerda del odre de agua y lo dejaron caer a la arena, medio vacío. «Te quedas aquí», dijo con voz grave, sin un atisbo de emoción. «El viento te protegerá si eres digna». Aisha lo observó, intentando leer en sus facciones una señal de broma cruel o un castigo temporal, pero lo único que encontró fue un muro de piedra. El hombre montó el único camello que quedaba y comenzó a alejarse sin girar la cabeza. Ella dio un paso hacia él, el corazón golpeándole el pecho con violencia. «¡Padre!», gritó, y el eco de su voz se deshizo en la nada. Rashid no respondió. Sus huellas se borraban con cada soplo del viento, como si nunca hubiera estado allí. Aisha sintió el peso de la soledad caer sobre ella de golpe. El desierto, que antes parecía un espacio abierto y eterno, ahora era una cárcel sin muros. El sol caía vertical, perforando su piel. El odre temblaba en sus manos. Una parte de ella quería correr detrás de él, pero otra sabía que si lo hacía, la muerte llegaría más rápido. Cerró los ojos, tragando saliva seca, y respiró hondo, intentando encontrar el valor que tantas veces había fingido tener. Fue entonces cuando un ruido distinto al viento interrumpió el silencio. Un galope rítmico, lejano, acercándose. Abrió los ojos y divisó en la distancia una figura solitaria sobre un caballo de pelaje oscuro, avanzando contra el sol como si éste no pudiera tocarlo. El corazón de Aisha dio un vuelco. No sabía si se trataba de un salvador o de una amenaza aún mayor. Y fue en ese momento cuando la historia cambió para siempre. Aisha entrecerró los ojos para protegerlos de la luz inclemente. La figura seguía avanzando, recortada contra el resplandor blanco del horizonte. Cada galope levantaba una nube de arena que el viento dispersaba en remolinos. No sabía si aquello era una visión causada por la deshidratación o un encuentro real. El calor podía engañar a los sentidos y convertir cualquier esperanza en un espejismo cruel. El jinete, al acercarse, redujo la velocidad. Su montura, un imponente caballo negro de crines largas, resoplaba con fuerza. El hombre que lo guiaba vestía ropas amplias y ligeras, teñidas de tonos azules y ocres, como si se hubiera fundido con los colores del desierto. Un turbante cubría la mayor parte de su rostro, dejando al descubierto unos ojos oscuros, fijos y analíticos, que no miraban simplemente, evaluaban. Cuando se detuvo frente a ella, el silencio se volvió aún más denso.
El único sonido era el golpeteo del viento contra la tela de sus ropajes y el zumbido lejano de la arena arrastrada. Aisha, aún temblando por la traición reciente, lo observó con recelo. No quería mostrarse débil, pero su respiración entrecortada la delataba. «¿Por qué estás sola en este lugar?», preguntó él con una voz grave, cargada de autoridad. Ella dudó. Contar la verdad podía convertirla en una carga indeseada. Mentir podía salvarla o condenarla. Me perdí», respondió al fin, con un hilo de voz. Él desmontó lentamente, como si estudiara cada uno de sus gestos. Cuando sus botas tocaron la arena, Aisha notó que se movía con una mezcla de disciplina militar y ligereza felina. Se acercó lo suficiente para que ella pudiera oler el cuero curtido de su cinturón y el leve aroma a incienso impregnado en su ropa. «En el desierto, nadie se pierde por accidente», replicó, inclinando la cabeza. «O te abandonaron, o huiste». La verdad resonó en su interior como un golpe. Su padre ya era un fantasma en la lejanía, pero sus palabras aún pesaban como una cadena. Bajó la mirada para evitar que él leyera en sus ojos todo lo que callaba. Sin más preguntas, el hombre sacó de su alforja un odre lleno y lo colocó frente a ella. «Bebe. Aquí el orgullo mata más rápido que el sol». El agua, fresca y amarga, le devolvió fuerzas y, con ellas, una oleada de emociones. Gratitud, miedo, desconfianza. Mientras bebía, él examinaba el horizonte, como si midiera el tiempo que podían permanecer allí sin peligro. «Mi nombre es Kael ibn Samir», dijo finalmente, «príncipe de la tribu de los Halem». El título pesó en el aire. Los Halem eran conocidos por su dominio de las rutas comerciales y su habilidad para aparecer y desaparecer como fantasmas entre las dunas. No eran simples nómadas. Eran guardianes de secretos y enemigos mortales de quienes osaban traicionarlos. Kael giró hacia ella. «Si te quedas aquí, no vivirás para ver otra noche. Si vienes conmigo, tu vida dejará de ser tuya». La advertencia era clara. Y sin embargo, en sus palabras había algo más. Una promesa velada. Un destino que se dibujaba más allá de su voluntad. Aisha sintió que su respiración se aceleraba. No por el calor, sino por la certeza de que un solo paso podía sellar su futuro. Cuando extendió su mano, el viento sopló más fuerte, levantando un muro de arena que parecía empujarla hacia él, y en ese instante, sin pensarlo, Aisha dio el paso, y así comenzó un viaje del que jamás podría regresar como la misma persona. El viaje hasta el campamento de los Halem fue como atravesar un océano de fuego. El sol caía implacable sobre ellos, tiñendo el cielo de un azul tan intenso que parecía quemar la vista. Cada zancada del caballo levantaba pequeñas tormentas de polvo que se enroscaban en sus tobillos, y el calor se filtraba a través de la tela hasta abrazarles la piel. Aisha, sentada tras Kael, sentía el ritmo firme del animal bajo sus piernas, y el olor a cuero y especias que emanaba de las ropas del príncipe. El horizonte, plano e infinito, de pronto empezó a transformarse. A lo lejos, como surgido de un espejismo, se alzaba un conjunto de tiendas de color ocre y carmesí, ancladas en medio de las dunas como barcos inmóviles en un mar dorado. Las banderas ondeaban con símbolos que ella no reconocía, pero intuía que cada trazo contaba una historia de victorias y sangre derramada. El aire aquí olía diferente. Humo de hogueras mezclado con el aroma dulce del dátil y el amargo del café recién molido. Cuando entraron en el corazón del campamento, las miradas se clavaron en ella como flechas. Hombres armados con lanzas y espadas curvas se apartaban para dejarles paso, pero sus ojos no ocultaban la desconfianza. Mujeres cubiertas con velos bordados la observaban en silencio, algunas con curiosidad, otras con abierta hostilidad. Los niños, descalzos, corrían entre las tiendas, pero al verla, su juego se detenía como si hubieran visto a un espíritu errante. Kael desmontó y le tendió la mano para ayudarla a bajar. Aisha sintió la arena caliente bajo sus pies y el peso invisible de tantas miradas sobre ella. Una mujer de porte imponente se acercó, sus manos adornadas con brazaletes de oro, su voz grave como un trueno. «¿Quién es?».
Preguntó sin apartar la vista de Aisha. Es mi invitada, respondió Kael, con una calma que no dejaba espacio a réplica. La mujer arqueó una ceja. Aquí no aceptamos extraños sin saber qué traen consigo o qué dejan atrás. Aisha tragó saliva. No estaba acostumbrada a defenderse con palabras, pero algo en su interior, una chispa alimentada por la rabia hacia su padre, la impulsó a hablar. Solo traigo lo que soy, dijo, y lo que dejé atrás no merece ser recordado. La mujer la estudió unos segundos más antes de girarse y marcharse sin una palabra, pero Aisha notó que algunos guerreros sonrieron apenas, como si su respuesta hubiera roto una regla invisible. Esa noche, Kael le mostró su tienda. El interior estaba iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre alfombras gruesas y cojines bordados. El calor seguía siendo sofocante, pero allí, bajo el techo de tela, había una sensación de refugio. Kael le ofreció un cuenco de leche de camella tibia y pan plano. Aquí, todo lo que comes y todo lo que bebes está ganado, dijo, observándola mientras ella probaba el primer sorbo. Sías, y lo que ganas, lo proteges hasta la muerte. Ella lo miró, intentando descifrar si aquella frase era un consejo o una advertencia. Afuera, las voces de la tribu se mezclaban con el tambor grave de la música nocturna, pero dentro de la tienda, el silencio entre ellos tenía un peso propio. Kael se atrevió a decir, ¿por qué me trajiste contigo? Él apartó la mirada, como si buscara en las sombras la respuesta. Porque los ojos que han visto la traición nunca vuelven a mirar igual, dijo al fin, y los tuyos me dijeron que aún no has terminado de luchar. Aisha sintió un estremecimiento. Por primera vez en horas, el calor del desierto le pareció menos asfixiante, hasta que un grito desgarrador rompió la calma desde el exterior, haciendo que ambos se pusieran en pie de inmediato. Y esa noche, el desierto volvió a reclamar una vida. El grito rasgó el aire como un cuchillo. No fue un llamado común ni un llanto de dolor pasajero. Tenía la urgencia de una vida colgando de un hilo. Afuera, el calor nocturno aún abrazaba la arena, y las hogueras proyectaban luces temblorosas sobre las tiendas. El viento, cargado de polvo, parecía susurrar advertencias antiguas. Kael apartó la cortina de la tienda y salió sin mirar atrás, sus pasos rápidos pero controlados. Aisha, guiada por un instinto que no sabía que poseía, lo siguió. Sus pies apenas rozaban la arena mientras atravesaba el campamento, y a cada paso, los murmullos crecían. La tribu se agrupaba en un semicírculo, dejando en el centro a un joven tendido sobre el suelo, retorciéndose de dolor. La luz de las antorchas revelaba la causa, una mordida profunda en su pantorrilla, la carne desgarrada y oscura por el veneno. Dos hombres discutían acaloradamente sobre si debía cortársele la pierna o dejarlo morir para evitar que el mal se propagara. Nadie parecía llegar a un acuerdo. Kael se agachó junto al herido, examinó la herida y apretó la mandíbula. Es veneno de escorpión de arena. Si no actuamos ahora, el amanecer lo encontrará muerto. Aisha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó una tarde, años atrás, cuando una anciana curandera del mercado le había mostrado cómo extraer veneno con un cuchillo y una mezcla de hierbas machacadas. No sabía si funcionaría aquí, pero el silencio de los presentes y la mirada de Kael buscando soluciones le dieron valor. «Puedo ayudar», dijo, su voz firme, aunque por dentro temblara. Algunos guerreros soltaron carcajadas secas. «¿Una forastera?», murmuró uno. «Mejor que no toque lo que no entiende». Kael levantó la mano, silenciando el ruido. «Dejadla», ordenó. «Si falla, su vida pagará el precio». Aisha se arrodilló junto al joven, sintiendo el calor de su piel arder bajo sus dedos. Pidió un cuchillo, agua y hojas frescas de artemisia, una planta que reconoció entre las provisiones colgadas en una tienda cercana. La trituró entre piedras hasta obtener una pasta amarga, el olor penetrante llenando el aire. Con manos firmes, abrió la herida lo suficiente para que la sangre oscura fluyera, aspirando con la boca el veneno y escupiéndolo sobre la arena antes de aplicar la mezcla de hierbas. El joven gritó, un sonido que le perforó los oídos, pero ella no se detuvo. «Resiste», susurró.
o el desierto se quedará con tu nombre. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que la respiración del herido comenzó a estabilizarse. Los murmullos de la tribu cambiaron de tono. Donde antes había burla, ahora había una cautelosa admiración. Kael la observó en silencio, pero en sus ojos había algo distinto, un respeto nuevo, como si acabara de descubrir que esa joven no era solo una víctima de abandono, sino una fuerza que podía cambiar el curso de los días. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, una voz grave rompió el momento. «Esto no borra que es una extraña», dijo un anciano, con la piel arrugada como pergamino y un bastón tallado, «y las extrañas traen desgracia». Kael respondió sin apartar la vista de Aisha, «o traen salvación, el tiempo lo dirá». Esa noche, mientras el campamento recuperaba la calma, Aisha comprendió que su permanencia en la tribu no solo dependería de Kael, sino de cada prueba que el destino pusiera frente a ella, y algo le decía que la siguiente no tardaría en llegar. Porque en el desierto, la paz es solo la antesala de la tormenta. El amanecer en el campamento Halem no traía frescura, sino un calor nuevo, más sofocante que el del día anterior. El cielo se teñía de un rojo encendido, presagio que, según las leyendas, anunciaba sangre antes de que cayera la noche. El olor a café recién molido y pan tostado se mezclaba con un murmullo denso, conversaciones en voz baja, miradas rápidas, como si todos esperaran algo que estaba a punto de estallar. Aisha se despertó con esa sensación pegada a la piel. El muchacho que había salvado la noche anterior respiraba tranquilo, pero el silencio fuera de la tienda era inquietante. Al salir, encontró a Kael frente a un grupo de hombres reunidos en semicírculo. Entre ellos estaba el anciano que la había acusado de traer desgracia, acompañado por dos líderes de clanes menores. Sus túnicas oscuras y bordados de oro indicaban un rango que no necesitaba presentación. «No es cuestión de si la muchacha ha salvado a uno de los nuestros», decía uno de ellos, con un tono calculado. «Es cuestión de que cada boca nueva consume agua, y en este verano, la arena devorará más vidas de las que podremos enterrar». «Y la tradición es clara», añadió el anciano, clavando su bastón en la arena. «Ningún forastero vive entre nosotros sin el consentimiento de todos los clanes». Kael no alzó la voz, pero su tono cortó el aire como una espada. «La tradición también dice que quien salva una vida es dueño de ella, hasta que la deuda sea pagada. Y ella ha salvado una vida, Halem». Un murmullo recorrió el círculo. Las miradas se desviaron hacia Aisha, midiendo cada uno de sus gestos. Ella no estaba segura de si debía bajar la cabeza o sostenerles la mirada, pero decidió lo segundo. No quería parecer débil. Fue entonces cuando uno de los líderes menores, un hombre alto con cicatrices que atravesaban su mejilla, dio un paso adelante. «Si quieres que se quede, Kael ibn Samir, deberá demostrar que no es un peso muerto. Esta misma noche partimos a inspeccionar el oasis de Kalun. Si ella sobrevive al viaje y regresa con nosotros, entonces será aceptada». El nombre del oasis provocó un leve temblor en los presentes. No era un lugar cualquiera. Estaba a 3 días de camino, y se decía que sus aguas habían sido disputadas en sangrientas batallas durante generaciones. También corría el rumor de que espíritus del desierto rondaban la zona, castigando a los intrusos. Kael miró a Aisha como si estuviera sopesando 1000 posibilidades en un segundo. «Acepto», respondió él por ella. Ella sintió una punzada en el pecho. No había preguntado si estaba dispuesta, y sin embargo, no protestó. Parte de ella quería huir, pero otra, la misma que la había hecho sobrevivir al abandono de su padre, la empujaba a seguir. Durante el resto del día, el campamento se preparó. Guerreros afilaron sus armas, las mujeres empaquetaron odres de agua y dátiles secos, y los niños correteaban a su alrededor cantando canciones que hablaban de viajes y batallas antiguas. El sol se alzaba cada vez más alto, y el aire se volvía casi irrespirable. Antes de partir, Kael se acercó a ella. «Kalun no es un lugar para imprudentes», dijo en voz baja. «No confíes en todos los que viajen con nosotros, ni siquiera en aquellos que parezcan de mi lado». Aisha asintió.
pero no pudo evitar preguntar: ¿por qué me defiendes tanto, Kael? Él la miró con una intensidad que casi le hizo apartar la vista. Porque sé lo que es ser abandonado por tu propia sangre, y porque en tus ojos vi que aún no has decidido si quieres vivir o morir. La conversación quedó suspendida cuando uno de los guerreros anunció que era hora de marchar. El grupo de exploradores, 12 en total, montó sus caballos y camellos. El viento empezó a soplar con más fuerza, levantando columnas de arena que parecían seguirlos como espectros. Mientras se alejaban del campamento, Aisha sintió que cada paso los llevaba no solo más lejos de la seguridad relativa de las tiendas, sino más cerca de una prueba que decidiría si la tribu la aceptaba o la enterraba bajo la arena. Y en algún lugar, más allá de las dunas, el oasis de Kaluna guardaba, con sus propias reglas y su propio precio. El sol llevaba apenas 2 horas sobre el horizonte, pero ya caía como una daga ardiente sobre la caravana. Los 12 jinetes avanzaban en silencio. La arena crujía bajo las patas de los camellos, y el aire era tan seco que parecía robarles el aliento. Aisha montaba en uno de los animales más jóvenes, sujeta a la montura con manos entumecidas por el calor. A cada paso el desierto desplegaba su inmensidad sin misericordia. Dunas interminables, espejismos que ondulaban a la distancia, y un silencio tan absoluto que cualquier palabra parecía un sacrilegio. Kael cabalgaba unos metros por delante, la silueta de su caballo recortada contra la luz cegadora. De vez en cuando giraba la cabeza para asegurarse de que ella seguía con vida, pero no todos mostraban esa preocupación. A su izquierda, el hombre alto con la cicatriz en la mejilla, el mismo que había propuesto la prueba, la observaba de reojo con una media sonrisa, como si esperara el momento exacto en que el calor o la fatiga la doblegaran. A media jornada, el grupo se detuvo junto a una pequeña depresión en el terreno, lo más parecido a sombra que ofrecía aquella planicie. Se repartieron odres de agua y dátiles, pero cuando Aisha estiró la mano hacia uno, el guerrero de la cicatriz se lo arrebató. Los forasteros beben de último, dijo, con un tono cargado de desprecio. Ella sintió que la garganta le ardía, pero no respondió. Observó en silencio cómo los hombres bebían, y cuando todos se saciaron, se acercó a la montura de Kael. Él, sin decir palabra, le tendió su odre personal. El agua estaba tibia, pero le supo a salvación. El viaje continuó hasta que el cielo empezó a teñirse de un amarillo pálido. Fue entonces cuando el viento cambió, levantando una nube de arena que se arremolinó en torno a ellos. La visibilidad se redujo a pocos metros, y en el caos, Aisha escuchó un silbido extraño, como una señal. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra surgió de la tormenta. Un hombre cubierto con telas negras, armado con una lanza. No estaba solo. 3 más emergieron detrás de él, moviéndose con rapidez letal. Los Halem formaron un círculo defensivo. Kael desenvainó su espada curva, el brillo del metal un destello fugaz entre la arena. Aisha, con el corazón martillando en el pecho, buscó refugio detrás de una montura, pero pronto se dio cuenta de que uno de los atacantes avanzaba directo hacia ella. El guerrero de la cicatriz, que estaba más cerca, no hizo nada para detenerlo. Fue entonces cuando Aisha comprendió: aquel ataque no era casual. Alguien quería que ella desapareciera en medio del viaje. El atacante levantó la lanza para atravesarla, pero Aisha reaccionó de forma instintiva. Recordó un truco que había visto en el mercado años atrás. Se agachó justo antes del golpe, lanzó un puñado de arena a los ojos del hombre y, aprovechando su distracción, agarró una piedra puntiaguda del suelo y la hundió en la parte blanda de su tobillo. El grito del hombre se perdió en el rugido del viento, y Kael apareció en un instante, derribándolo de un tajo preciso. «Te dije que no confiaras en todos», dijo, arrastrándola hacia el centro del círculo defensivo. La tormenta amainó tan rápido como había llegado, y con ella, los atacantes restantes se retiraron. El campamento improvisado esa noche fue tenso. Nadie habló del intento contra ella, pero las miradas decían más que las palabras. Aisha, mientras se envolvía en una manta fina para dormir sobre la arena,
Comprendió que en el desierto el peligro no siempre venía del enemigo visible. Antes de cerrar los ojos, escuchó un susurro detrás de ella. Era el guerrero de la cicatriz. Kalun tiene su manera de decidir quién merece beber de sus aguas, y no siempre es la justicia la que dicta el veredicto. Y en ese instante, Aisha entendió que la verdadera prueba no sería sobrevivir al desierto, sino a los hombres que cabalgaban junto a ella. El tercer amanecer de viaje trajo un calor que parecía brotar desde el suelo, como si la arena misma ardiera bajo sus pies. El horizonte se ondulaba con espejismos, y el silencio era tan profundo que el latido de su corazón parecía un ruido demasiado fuerte para aquel lugar. Aisha sentía los labios partidos, los párpados pesados, pero su cuerpo se negaba a rendirse. Cuando el sol comenzó a descender, Kael levantó el brazo y señaló hacia el sur. Allí, como una joya imposible en medio del desierto, apareció Kalun, un cinturón de palmeras que se mecía suavemente bajo un viento cálido, protegiendo un espejo de agua que reflejaba el cielo. A medida que se acercaban, el aire se impregnaba de un aroma dulzón, mezcla de dátiles maduros y hierba húmeda. El murmullo del agua, tan distinto al silbido del viento, era un bálsamo que prometía alivio, pero también algo más, un susurro en lo profundo, como si el lugar estuviera vivo y atento. Sin embargo, lo que aguardaba en la orilla no era una bienvenida. Varias lanzas clavadas en el suelo marcaban un perímetro, y sobre ellas, restos de telas deshilachadas que alguna vez fueron banderas de clanes rivales. En la arena, había huellas recientes, y entre las raíces de una palmera, Aisha vio algo que le erizó la piel. Un brazalete roto, aún manchado con sangre seca. El guerrero de la cicatriz se adelantó. Dije que el oasis tenía su manera de decidir, murmuró, como si hablara solo para ella. Kael desmontó y ordenó que levantaran un pequeño campamento. Mientras los hombres se ocupaban de los animales, Aisha se acercó al agua. El reflejo del atardecer en la superficie parecía ocultar algo más bajo su transparencia. Por un momento, creyó ver sombras moverse en el fondo, pero cuando parpadeó, el agua estaba quieta de nuevo. No deberías acercarte así, dijo una voz detrás de ella. Era uno de los guerreros más jóvenes, de mirada inquieta. Los ancianos dicen que Kalun se lleva a quien bebe sin permiso. ¿Permiso de quién?, preguntó Aisha. El joven miró hacia Kael, que estaba discutiendo con el líder de otro clan, del agua misma o de los que creen poseerla. Al caer la noche, encendieron hogueras pequeñas. El calor no cedía, pero el ambiente era distinto, más denso. Los guerreros comían en silencio, y Aisha percibía en sus miradas que esperaban algo. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos, se levantó y señaló hacia ella. Si va a quedarse, que demuestre que no teme a Kalun, que cruce las aguas y traiga una hoja de palma del otro lado. El murmullo se encendió como fuego. Algunos lo decían como un reto, otros como una sentencia. Aisha miró a Kael, buscando en su rostro alguna señal de desaprobación, pero él no dijo nada. Solo sostuvo su mirada y asintió, como si aquel momento fuera inevitable. El aire estaba tan caliente que parecía pegarse a la piel mientras ella se descalzaba y caminaba hacia la orilla. Cada paso era observado por docenas de ojos, esperando el más mínimo error. El agua estaba tibia, con una suavidad que contrastaba con la arena ardiente, pero también con una densidad extraña, como si se aferrara a sus tobillos. A mitad del cruce, sintió un cosquilleo en las piernas. Luego, algo frío y delgado se deslizó contra su piel. Por instinto, miró hacia abajo, y lo vio. Una sombra alargada moviéndose bajo ella, demasiado rápida para identificarla. Un murmullo recorrió la orilla, y por un instante sintió que todos los sonidos desaparecían, dejándola sola con el latido de su corazón. El instinto le decía que retrocediera, pero su orgullo no lo permitiría. Apretó los dientes, aceleró el paso y, con un último esfuerzo, arrancó una hoja de palma del otro lado. Cuando regresó a la orilla, el agua se cerró tras ella como si nada hubiera pasado.
Nadie dijo palabra, pero el silencio ahora tenía otro peso. No todos esperaban que sobreviviera. Kael se levantó, tomó la hoja de su mano y la levantó hacia el fuego. Kalun ha hablado. Y la acepta. La frase quedó suspendida en el aire, pero en los ojos del guerrero de la cicatriz, Aisha leyó otra cosa. Aquello no había terminado, y lo que viniera después no dependería de Kalun, porque a veces lo que realmente mata en el desierto no es el veneno del agua, sino el veneno del corazón humano. La noche había caído sobre Kalun como un velo de terciopelo negro, pero el calor no cedía. Se pegaba a la piel como una segunda capa, espesa y sofocante. Las hogueras iluminaban el campamento con destellos anaranjados, proyectando sombras largas sobre las palmeras que se mecían suavemente. El sonido del agua era constante, hipnótico, pero esa calma aparente escondía algo más. Una tensión invisible que recorría cada tienda como un susurro. Aisha no conseguía dormir. Desde la hoguera, los guerreros contaban historias de batallas pasadas y maldiciones antiguas, pero sus voces eran bajas, como si temieran despertar algo en la oscuridad. Se levantó, fingiendo buscar un odre de agua, y se adentró entre las sombras, siguiendo un instinto que no podía explicar. El aire era más denso junto a las palmeras, y el murmullo del agua cubría parcialmente los sonidos. Aún así, distinguió voces. Se detuvo, pegando la espalda al tronco áspero de una palmera, y contuvo la respiración. No importa lo que diga. Kael susurró una voz grave, reconocible por la aspereza de cada palabra. La forastera es una amenaza. Su llegada no fue casualidad. Era el guerrero de la cicatriz. La segunda voz, más baja pero con un filo oculto, pertenecía a uno de los líderes menores. Lo sé, y por eso debemos actuar antes de que lleguemos a Alcara. Si Kael la lleva de vuelta, los ancianos lo tomarán como una provocación, y tendremos guerra. Hubo un silencio breve, roto por el sonido de un odre destapado. Entonces, que parezca un accidente en el camino, continuó el hombre de la cicatriz. El desierto se tragará su cuerpo, y nadie hará preguntas. Aisha sintió un frío repentino en la espalda, a pesar del calor. Sabía que en el desierto las amenazas no se lanzaban al aire, se cumplían. Dio un paso atrás, intentando alejarse sin hacer ruido, pero un crujido seco bajo su pie hizo que las voces callaran de golpe. ¿Quién anda ahí?, bramó el de la cicatriz. El corazón de Aisha golpeaba contra su pecho con tanta fuerza que sentía que podía delatarla. Se agachó, avanzando entre los matorrales junto a la orilla, hasta que encontró el reflejo de una hoguera a lo lejos. No se atrevió a correr hasta estar a pocos pasos del campamento. Cuando llegó, Kael estaba sentado, afilando su espada bajo la luz del fuego. Levantó la vista y la observó, notando la agitación en su respiración. ¿Qué has visto?, preguntó, sin rodeos. Aisha dudó. Podría contarle lo que había oído, pero si Kael no la creía, se condenaría. Y si la creía, lo obligaría a enfrentarse a hombres de su propia tribu en medio del desierto. Finalmente, murmuró, «Solo sé que el viaje de regreso será más peligroso que la ida». Kael dejó la espada a un lado y se inclinó hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban a la luz del fuego. «En este lugar, la arena cambia de forma cada noche. No confíes ni en tu sombra y no te alejes de mí». Ella asintió, pero en su mente la advertencia resonaba como una sentencia. Afuera, el agua de Kalun seguía murmurando, como si el oasis conociera ya el precio que alguien iba a pagar antes de que amaneciera. Y en ese instante, Aisha entendió que no solo luchaba por ser aceptada, sino por seguir viva, hasta ver la próxima aurora. El sol aún no había salido, pero el calor ya estaba allí, agazapado en la arena, listo para golpear en cuanto apareciera la primera línea de luz. La bruma del oasis se alzaba como un velo sobre las aguas de Kalun, tiñéndose de un gris perlado que engañaba con su calma. Aisha se encontraba de pie junto a su montura, ajustando las riendas con movimientos lentos, intentando ignorar las miradas de quienes, la noche anterior,
Habían decidido su destino sin que ella lo supiera. Kael se acercó, vestido con un manto más ligero que dejaba al descubierto la empuñadura de su espada. «Hoy no te apartes de mi lado», dijo, sin saludar. «Pase lo que pase, no lo hagas». Ella asintió. Quiso preguntarle si sospechaba lo mismo que ella, pero no hubo tiempo. El grupo de 12 se puso en marcha, dejando atrás las palmeras y el murmullo del agua. El desierto los recibió con un silencio absoluto, roto solo por el crujir de la arena bajo los cascos. Las horas pasaban y el sol caía cada vez más pesado. El aire era una pared ardiente que se colaba por la tela del turbante y quemaba los labios. Los hombres apenas hablaban, y cuando lo hacían, eran frases cortas, murmuradas entre dientes. Aisha sentía en la nuca el peso de una mirada constante, la del guerrero de la cicatriz, que cabalgaba un par de posiciones detrás. Cerca del mediodía, cuando se encontraban en una zona de dunas altas, el viento cambió. Fue un soplo breve, pero trajo consigo algo que no pertenecía al desierto, el olor metálico de la sangre. Aisha lo reconoció de inmediato. Buscó con la vista a Kael, que también parecía haberlo percibido. Sus manos se tensaron en las riendas. De repente, desde lo alto de una duna, surgieron figuras envueltas en telas negras. No eran bandidos comunes. Se movían en formación, portaban arcos cortos y lanzas, y sus rostros estaban cubiertos por máscaras de cuero endurecido. El grito de guerra rompió el silencio, y en un segundo las flechas comenzaron a caer como una lluvia invisible. Kael reaccionó con una rapidez felina, haciendo girar a su caballo y cubriendo a Aisha con el cuerpo del animal. «Agáchate», ordenó, mientras desenvainaba su espada. El caos estalló. Los Halem formaron un círculo defensivo, pero Aisha vio algo que le heló la sangre. El guerrero de la cicatriz no se movía para proteger la retaguardia, sino para cerrarle el paso a ella. Tenía la lanza baja, como si estuviera preparado para atravesar al primer enemigo o a la primera aliada incómoda. El ataque fue feroz. Un proyectil pasó tan cerca de Aisha que sintió el calor de su roce en la mejilla. Otro clavó su punta en la arena, a pocos centímetros de su pie. Kael luchaba con una precisión mortal, pero los atacantes eran muchos. Fue entonces cuando Aisha tomó una decisión que no había planeado. Espolió a su camello hacia un hueco en la formación y se lanzó contra uno de los arqueros, haciendo que el animal lo derribara. Aprovechó el desconcierto, se agachó y tomó su arco. Con las manos temblando por la adrenalina, tensó la cuerda y apuntó hacia lo alto de la duna, donde un arquero enemigo estaba a punto de disparar contra Kael. El disparo de Aisha no fue perfecto, pero suficiente. La flecha se clavó en el hombro del hombre, desviando su tiro. Kael la vio. Sus ojos brillaron un instante, pero no hubo tiempo para palabras. Con un grito, lideró una carga que rompió la formación enemiga. Los atacantes comenzaron a retroceder, llevándose a sus heridos y desapareciendo tras las dunas como sombras que el sol se encargó de borrar. El silencio volvió de golpe, pero el aire seguía cargado. Los guerreros revisaban sus armas y se vendaban heridas menores. Aisha, aún jadeante, buscó al guerrero de la cicatriz. Lo encontró observándola desde lejos, sin una sola herida, con la lanza intacta. Esa mirada decía más que cualquier amenaza abierta. Él no había terminado. Kael se acercó y le habló en voz baja. «Hoy me has salvado la vida, y eso, Aisha, es algo que la tribu no olvidará». Ella asintió, pero sabía que otros tampoco olvidarían que había sobrevivido. Y eso, en el desierto, podía ser tan peligroso como una flecha envenenada. Porque cada victoria en la arena tiene un precio, y aún no había llegado el momento de pagarlo. El regreso a Alcará estuvo marcado por un sol inclemente, que parecía querer borrar cualquier rastro del camino recorrido. La arena se levantaba con cada paso de los caballos, cubriendo los mantos y turbantes de polvo dorado. Aisha iba junto a Kael, no por decisión propia, sino porque él no se había separado de ella desde el ataque en Kalún. Las palabras escaseaban, pero la tensión invisible entre ellos hablaba más que cualquier frase. Cuando por fin las murallas de piedra y adobe de Alcará aparecieron en el horizonte, el corazón de Aisha dio un salto.
El lugar no se parecía a ninguna ciudad que hubiera visto antes. Torres estrechas como lanzas, calles cubiertas con toldos de tela para proteger del sol, y un bullicio que contrastaba brutalmente con el silencio del desierto. El aire estaba saturado de olores, especias, sudor, cuero y algo más, un aroma metálico que reconoció de inmediato como el de las armas recién afiladas. La caravana fue recibida con vítores. Los niños corrían junto a las monturas, las mujeres lanzaban flores secas y los ancianos inclinaban la cabeza al paso de Kael. Pero la bienvenida no era para todos. Aisha notó que muchas miradas se detenían en ella con una mezcla de curiosidad y recelo, como si intentaran descifrar qué hacía una desconocida cabalgando junto al príncipe de los Halem. El recibimiento se convirtió pronto en ceremonia. En la plaza central, bajo un toldo púrpura que ofrecía una sombra engañosa, aguardaban los ancianos de la tribu, vestían túnicas bordadas con hilos de oro, y llevaban en las manos bastones tallados con símbolos ancestrales. El anciano que ya había mostrado su desconfianza hacia Aisha se encontraba al centro, con los ojos fijos en ella como si fueran cuchillas. Kael desmontó y la invitó a hacer lo mismo. No muestres miedo, susurró. Ellos se alimentan de eso. Aisha respiró hondo y avanzó junto a él. El anciano mayor alzó la voz y el murmullo de la plaza se apagó. Kael ibn Samir, has traído de vuelta a tu gente con vida y has protegido nuestras aguas, pero también has traído contigo a una extraña. Según nuestra ley, todo aquel que regrese de un viaje con un forastero debe responder por su sangre. La frase golpeó a Aisha como un martillo. Responder por su sangre. Kael dio un paso adelante. Ella ha salvado la vida de uno de los nuestros y la mía propia. No hay deuda que no haya pagado ya. Pero el anciano sonrió con una lentitud inquietante. ¿Y si esa sangre es la nuestra? Un murmullo recorrió la plaza. Aisha frunció el ceño sin comprender, hasta que el anciano hizo un gesto, y dos guardias trajeron un cofre de madera oscura. Lo abrieron, revelando dentro un brazalete dorado, viejo, con inscripciones que parecían grabadas por el tiempo mismo. Aisha sintió un escalofrío. Lo había visto antes, cuando era niña, en el brazo de su madre. Este brazalete, continuó el anciano, fue hallado junto al cadáver de una mujer en las afueras de Alcara, hace 17 años. Una mujer que pertenecía a nuestra sangre, y que fue dada por muerta en una emboscada. Las miradas se clavaron en ella. Kael parecía tan sorprendido como el resto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz grave. El anciano sostuvo el brazalete y se acercó a Aisha. Estoy diciendo que esta muchacha no es una forastera, sino hija de una Halem, y de un hombre que traicionó a esta tribu. El silencio que siguió fue denso como arena húmeda. Aisha sintió que las piernas le temblaban. Su padre, el hombre que la había abandonado en el desierto, ¿era también el traidor del que hablaban? Kael la miró, no con desconfianza, sino con una intensidad que buscaba respuestas que ella aún no podía dar. El anciano se enderezó y declaró, por ley, debe ser juzgada, y será esta tribu quien decida si vive o si el desierto la reclama de nuevo. Y en ese instante, Aisha comprendió que su pasado, del que siempre había huido, acababa de atraparla bajo el sol de Alcara. El sol de mediodía caía sobre la plaza de Alcara como un martillo ardiente. La multitud se reunía en semicírculo, ocupando cada sombra proyectada por los toldos. Los ancianos estaban sentados en una tarima de madera, y en el centro, sobre la arena caliente, se encontraba Aisha, de pie, con el rostro descubierto. A su lado, Kael permanecía erguido, como si su mera presencia pudiera servir de escudo contra lo que estaba a punto de suceder. El anciano que lideraba el consejo se levantó, apoyado en su bastón. Su voz, grave y lenta, resonó en el silencio. Aisha, hija de una Halem y de un traidor, estás ante el juicio de tu pueblo. La sangre que llevas es un vínculo, pero también una deuda. La ley dicta que el hijo de un traidor no puede caminar bajo nuestras banderas, a menos que el pueblo lo reclame como suyo. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos mostraban curiosidad, otros rechazo abierto.
Kael dio un paso al frente. No hay ley que no pueda ser medida contra los actos. Esta mujer salvó la vida de uno de los nuestros en el desierto. Salvó la mía. Y en Calún, el agua misma la aceptó. El guerrero de la cicatriz sonrió con desprecio. O tal vez el agua no sabía a quién recibía. ¿Vamos a arriesgar la paz por una mujer que tal vez comparta la sangre del hombre que nos robó tierras y mató hermanos? Aisha apretó los puños. Sentía que cada palabra contra ella era un eco de aquel momento en el que su padre la había dejado sola en la arena. Pero ahora no era la niña perdida de entonces. Respiró hondo y habló, su voz clara y firme. No elegí mi sangre, no elegí a mi padre, pero sí elegí no morir cuando me abandonó. Elegí caminar bajo el sol hasta que mis pies sangraron. Elegí pelear cuando las flechas caían sobre nosotros. Y si eso no basta para esta tribu, entonces que me devuelva al desierto, pero que me devuelva con la frente en alto. Un silencio denso cubrió la plaza. La mirada de Kael se encontró con la de ella. En sus ojos no había piedad, sino orgullo. Luego se giró hacia los ancianos. Si condenáis a Aisha, me condenáis a mí. Y si me condenáis a mí, que el desierto decida quién nos sobrevive. Las palabras de Kael cayeron como una piedra en un estanque. El anciano líder cerró los ojos un momento, como si midiera el peso de la decisión. Finalmente, alzó su bastón y lo clavó en la arena. El pueblo decide. Los murmullos crecieron, se mezclaron con discusiones acaloradas. Algunos gritaban su apoyo, otros pedían que se cumpliera la ley. La tensión creció hasta que una mujer de cabello gris, cubierta con un velo azul, dio un paso adelante. La sangre puede traer vergüenza, dijo, pero los actos pueden limpiarla. Yo vi a esta muchacha salvar a un joven que mi propio clan creía perdido. Para mí, es Halem. Poco a poco, otras voces se unieron. No fueron todas, pero fueron suficientes. El anciano levantó el brazo, por voluntad del pueblo. Aisha, hija de una Halem, es aceptada como una de nosotros. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. El guerrero de la cicatriz apartó la mirada. Frustrado, Kael se acercó a ella, y por primera vez en mucho tiempo, Aisha sintió que podía respirar. Pero antes de que se retiraran, el anciano volvió a hablar. Aceptada, sí, pero tu pasado sigue vivo, y algún día lo enfrentarás. El desierto siempre recuerda. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Alcara, Aisha se sentó junto a Kael. El calor del día aún vibraba en la arena. No sé por qué me salvaste aquel día, dijo ella. Kael la miró con una leve sonrisa. No te salvé, te encontré. El resto lo hiciste tú. Y por primera vez, Aisha sintió que lo que había perdido al ser abandonada, tal vez estaba encontrando forma de regreso, no en la sangre, sino en la lealtad de quienes decidieron verla por lo que era, y no por lo que heredó. El viento del desierto sopló suave, como si quisiera llevarse la última sombra de aquel día. Pero Aisha sabía que su historia no terminaba ahí, que siempre quedaría la huella de aquel abandono, y la certeza de que, incluso en el lugar más hostil, alguien puede encontrarte y cambiar tu destino. Y así, bajo las estrellas, la muchacha que fue abandonada en el desierto, cerró los ojos, sabiendo que un príncipe nómada la había encontrado. Si esta historia llegó a lo más profundo de ti, déjanos tu like. Escribe en los comentarios la palabra renacer, para saber que estuviste con nosotros hasta el último segundo. Compártela con alguien que crea en segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que acarician el alma.